Buenas, buenas, pues bueno, estamos en un nuevo video en el cual te vengo a traer lo que probablemente sería la herramienta definitiva que deberías de tener instalada en tu teléfono, ¿vale? Esta aplicación que tengo a traer en esta ocasión pues es una aplicación totalmente gratuita, la puedes encontrar directamente en lo que es la Play Store. Me parece que también está para iPhone, aunque pues no sé realmente, ¿verdad? Puedes buscarla y ver si te funciona o no. La herramienta es esta que tenemos aquí, se llama Imagen Toolbox Edit y Convert, pero no solamente se trata de imágenes. Ahorita te voy a decir porque está muy completa. La aplicación es totalmente gratis, la puedes cargar desde donde tú quieras. No es promoción pagada, pero pues creo que sí está bastante a recomendar porque son bastantes funciones las que trae y pues es totalmente gratis, ¿no? Para esto déjame te muestro, vamos a darle aquí en abrir y en la parte de abajo encontramos lo que es un menú. Déjame cierro esto que tenemos aquí. Tenemos un menú que tenemos varios apartados, desde editar, crear, imagen y herramientas. En el apartado de editar vamos a encontrar muchísimas herramientas como lo que es edición única, convertir de un formato a otro, cortar. Bueno, aquí tenemos algunas instrucciones y lo que significa cada cosa, pero vienen en inglés, así que pues tendrás que traducirlo o pues experimentar con cada una, ¿no? Reajustar el tamaño y convertir una imagen, recortar el tamaño de una imagen, redimensionar la imagen por el peso que tú quieras. Por ejemplo, si tienes una imagen muy pesada y la quieres redimensionar por el peso, o sea, que en lugar de 100 megabytes pesen 2 megabytes, pues lo pones aquí y te va a dar la imagen pues convertida a ese tamaño, ¿no? Tenemos redimensionar por límites, el edit exif y eliminar exif, que serían eliminar los metadatos o cambiar los metadatos de alguna imagen, como la cámara con la que se tomó esa imagen, la fecha en la que se tomó, la ubicación, etcétera, ¿no? Al menos a lo que tengo entendido. En la parte de abajo tenemos la categoría de crear, en donde podemos filtrar imágenes, eliminar fondos, bueno, filtrar, que creo que son los filtros para las imágenes, eliminar fondos, dibujar capas de marcado, creador de collage, apilamiento de imágenes, unión de imágenes, división de imagen, degradado de colores, ponerle alguna marca de agua a una imagen y algún generador de ruido. También tenemos el apartado de imagen para convertir imágenes a formato SVG, exportar lo que son wallpapers, comparar dos imágenes, selector de color, el OCR, que es para reconocer texto en alguna imagen, vista previa de la imagen, base 64 de los 64 colores, me parece que es, sacar las paletas de colores de las imágenes y cargar una imagen en línea. Aparte también tenemos la opción de herramientas. Por el apartado de herramientas vamos a encontrar unas que son, por así decirlo, en algunos teléfonos vienen gratis y en algunos otros no, como lo es herramientas PDF, escanear algún documento, escanear lo que son códigos QR, herramientas de color, cifrar o encriptar lo que son imágenes, bueno, aquí dice que archivos, no solo imágenes, herramientas GIF, herramientas de checksum, que es para calcular hashes o crear cadenas de hexadecimales de archivos. Aquí tal vez a lo mejor algunas no te van a servir o algunas no vas a saber cómo utilizarlas, pero pues te estoy diciendo para que veas lo que viene. Comprimir, ASCII Art, herramientas PNG, herramientas GXL, herramientas web y audio converter. Cualquiera que sea la función que tú quieras elegir o seleccionar, pues básicamente la debes de dar y te va a pedir lo que es una imagen. En este caso seleccioné que es el ASCII Art. Para la gente que no lo conozca, el código ASCII pues son como... Bueno, ahorita te voy a decir para que veas más con el ejemplo, ¿no? Le damos en elegir imagen, vamos a seleccionar alguna de estas imágenes, por ejemplo esta que tenemos aquí, le damos en el botón de elegir y aquí tenemos la imagen transformada al código ASCII o a la presentación ASCII, ¿no? Aquí lo tenemos, mira, como con estos símbolos son tanto extraños. Pero pues bueno, como lo ven, aquí lo tenemos. Podemos cambiar lo que son los parámetros del color, el tamaño de la fuente. Vamos a darle a ver si no es mucho por aquí, a ver. Mira, aquí se hace como más pixeleada. Pero pues son parámetros que tú puedes ir convirtiendo. Podemos invertir los colores, que lo blanco sea gris y lo gris blanco. Bueno, aquí le podemos dar, vamos a esperar. Y ahí lo tenemos, mira. Ahí se alcanza a ver, creo que a mejor perspectiva lo que es la Hello Kitty que tenemos ahí, ¿eh? Pero bueno, esto ha sido todo en cuestión de este video. Esta herramienta sí te la recomiendo, como lo ven está bastante completa, te digo, es totalmente gratis y pues aprovecha, ¿no? Tal vez algunas aplicaciones que tengas de esta sean de paga y aquí tienes todas estas herramientas en una. Así que bueno, esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.